Radio Suceso 101.7 presenta Impacto Informativo. Lo acontecido el día de hoy en el país y en el mundo. El análisis con los personajes de actualidad. Impacto Informativo. Con Edgar Vázquez. Bienvenidos. Saludamos de inmediato a nuestra primera invitada. Se trata de la asambleísta del bloque oficialista ADN, Natalie Farinango. Asambleísta, buenas noches, gracias la oportunidad. Bueno, hoy hubo alguna producción legislativa. La Asamblea aprobó una moción para rechazar la publicación de la ley de lavado de activos y que se presente ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, entendemos que con esto se profundiza la pugna de poderes. Asambleísta, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos siguen por Radio Sucesos. Y sí, hoy la Asamblea Nacional nuevamente ha decidido negarle al país la oportunidad de tener una ley contra el crimen organizado, como la ley Antipillos, pese a que ya está publicada en el registro oficial y que ya está vigente en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y de todas las familias ecuatorianas. Han decidido presentar una acción pública de inconstitucionalidad, pero nosotros, que sí somos respetuosos al orden constitucional, nos vamos a acoger lo que determine la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación. Consideramos que toda esta pugna o toda esta inseguridad jurídica que por el actuar de la Asamblea Nacional, exactamente por 84 legisladores que decidieron erróneamente interpretar la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa al archivar un económico urgente en primer debate cuando no se puede, sí hace que el país deje en evidencia que hay 84 legisladores que tienen otras prioridades que no van alineados a lo que la mayoría de los ciudadanos queremos, que es seguridad. Y que sí hay que exigirle al Ejecutivo seguridad y porque es una de sus principales competencias, pero la Asamblea Nacional tampoco puede negarle al país estas leyes que ayudan a combatir el crimen organizado y sobre todo la impunidad económica. No basta con penas privativas de libertad altas si es que sigue siendo rentable delinquir en el país. Bueno, de lo que ya se adelantó hace algunas horas, la propuesta de la Asamblea Nacional, aprobada el día de hoy, tiene el objetivo de que la Corte Constitucional deje sin efecto la publicación el que es ahora decreto ley de lavado de activos y que después prosiga con la discusión sobre la constitucionalidad. El tema es cuándo, porque la Corte Constitucional tiene muchas cosas que hacer y nuevamente se le pone este tema dentro de su agenda. Cuando muchos voceros, muchos observadores hablan de que esto pudo haber sido perfectamente arreglado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, lo correcto, y nosotros los dijimos cuando expusimos el informe para primer debate de la ley Antipillos, que nuestra obligación como asambleístas es mejorar las leyes, vengan de donde vengan, presentar observaciones, por eso nos pagan. Y si es que estaban en desacuerdo con varios artículos de la ley Antipillos, podían presentar sus observaciones. Era una semana más de debate para presentarlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en el caso de que luego de presentar las observaciones y mejorado el proyecto de ley, decidían no continuar con este proyecto, pues sí podían archivarlo. Y es más, el presidente razonable como es, respetuoso al marco jurídico ecuatoriano, cuando le notifican el 29 de noviembre
la resolución de supuesta negación y archivo del económico urgente de la ley antipillos, él decide devolver a la Asamblea Nacional. Le dice a Asamblea Nacional, le falta un procedimiento, por favor cumpla con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene coherencia con el 137 y 140 de nuestra Constitución. No es que mandó de inmediato al registro oficial, devolvió a la Asamblea, le pidió que cumpla con el procedimiento adecuado, pero la Asamblea siguió en negativa. Al seguir en negativa la Asamblea Nacional y al cumplirse los 30 días, es que el presidente de la República manda al registro oficial, porque era una normativa importante y él no le iba a dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Bueno, vamos a ver pues cuándo se pronuncia la Corte Constitucional, pero mientras tanto el decreto ley ya está en vigencia y todos los sectores, todas las personas naturales y jurídicas tendrán pues que observar estrictamente lo que ahí se ha dictaminado. Otro tema que se estableció ahora en la Asamblea Nacional tuvo que ver con el juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, la cual fue censurada, entiendo, por 112 votos por responsabilizarla de la crisis eléctrica del pasado abril. Sin embargo, los debates legislativos establecen esta decisión en que la responsabilidad también fue del presidente Daniel Noboa, que sin embargo es el proponente mediante ADN de este juicio político a Andrea Robo. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, uno de los proponentes es un integrante de la bancada de Construye. Entendemos que cuando la ex ministra hace una semana, me parece, envió una carta diciendo que iba a ser víctima de persecución, la Asamblea Nacional, desde su presidencia y algunos legisladores, le habían extendido su solidaridad y diciéndole que le iban a proteger, que vaya. Lo que querían era usarla como instrumento para atacar al gobierno. Al ver que la ex ministra de Energía no se dio a ningún chantaje, y decidió ella decir que se va a defender en el ámbito jurisdiccional porque también hay un proceso judicial que se sigue en contra de ella. Todas las bancadas decidieron censurarla políticamente, inclusive las bancadas que en algún momento dijeron supuestamente que les iban a proteger, porque se dejó en evidencia dentro de la Comisión de Fiscalización que ella tenía responsabilidad de la crisis energética que veníamos arrastrando ya hace años atrás también, y que ella en su momento debió actuar y que no lo hizo con la debida diligencia que tenía la obligación de hacer. Pero, insisto, el presidente Daniel Noboa, cuando ocurrieron los apagones de abril, destituyó a la ministra, ¿no? Y en el juicio político hacia ella se quería instrumentar una especie de sanción al presidente de la República, pero no olvidemos quién actuó primero. De tal manera que los 112 votos de hoy le dan la razón a Noboa. ¿O hay otra manera de ver esto? Totalmente, eso es incoherencias que tuvieron otras bancadas legislativas que buscaron la forma de responsabilidad al presidente de la República, pero que al final de cuentas, como usted bien lo menciona, le terminaron dando la razón. Porque si hoy censuraron políticamente a la ex ministra de Energías, quiere decir que ella tuvo responsabilidad en la crisis energética que enfrentamos. Y no solo de ella, también de gobiernos anteriores. Nosotros sí somos coherentes con nuestro actuar y lo dijimos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, pero ella tuvo alta responsabilidad y las de otras bancadas lo reconocieron y por ende la censuraron políticamente el día de hoy. ¿Y en qué queda todo este relato de la ex ministra que decía que se sentía amenazada, que su vida está en peligro, la de su familia también? El correísmo en función de eso la quiso acoger. De hecho, el expresidente Rafael Correa el día de hoy presentó los supuestos chats entre ella y funcionarios de este gobierno, donde aparentemente se prueba que Noboa conocía de los problemas energéticos al inicio de su periodo. Bueno, y como lo mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Deja más en evidencia que a las otras bancadas políticas no es que les interese a las personas o no es que les interese el país. Les interesa a las personas cuando pueden usarlas como instrumento para atacar al gobierno, porque hace una semana decían que le iban a proteger, que no tenía responsabilidad, que toda responsabilidad supuestamente del presidente de la República, pero viendo que ella no se dio a ser un instrumento más de ataque al gobierno del presidente Daniel Noboa, hoy sí decidieron censurar. Entonces, jamás velaron por la seguridad o integridad de la ex ministra de Energía, sino quisieron utilizar. Y como ella no se prestó para ese chantaje, pues hoy todos decidieron censurarla, porque nosotros siempre mantuvimos esa postura de que hay responsabilidad de la ex ministra de Energía y nosotros siempre dijimos que íbamos a votar por su censura. Las otras bancadas cambiaron de posición de un momento para otro,
pero ya ve el país las incoherencias que se encuentran en las otras bancadas que conforman el legislativo. Último tema, asambleísta, justamente porque usted forma parte del bloque oficialista ADN. La vicepresidenta Verónica Abad en una entrevista señala el día de hoy que el día 5 de enero ella va a ir a la Asamblea Nacional a posesionarse como presidenta de la República. ¿Qué comentario le merece? Bueno, ella es una vicepresidenta suspendida. Entiendo que también están dentro de un proceso judicial. Ha presentado una acción de protección que ha querido, es más, decir que nosotros estamos retrasándola cuando hay documentos en donde ella está pidiendo el diferimiento de la audiencia. Entonces, mi comentario al respecto es que hay que esperar lo que determinen nuestros jueces en la acción de protección que ha presentado, porque por ahora ella es una vicepresidenta suspendida. Y lo que dijo ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que si el presidente Noboa no pide licencia, tampoco los asambleístas que aspiran pues a seguir en la curul un periodo más, porque deben ser los derechos para todos. Bueno, sus declaraciones debieron estar sustentados en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional. Entiendo que en el 2010 se había pronunciado sobre la muerte cruzada y que es un periodo atípico, pero todo lo que vayamos a realizar debe ser sustentado en el marco jurídico ecuatoriano y apegados a la Constitución. Perfecto, asambleísta, le agradezco su tiempo. Gracias por sus comentarios. A usted un excelente día, una excelente tarde ya. Así es, lo propio para usted. Ha estado con nosotros la asambleísta del movimiento oficialista ADN, Natalie Farinango. Son las 18 horas con 19 minutos en Impacto Informativo. Ahora recibimos la visita en nuestros estudios de la candidata a la vicepresidencia de la República por la Izquierda Democrática. Se trata de Alejandra Rivas Mantilla. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad. Entiendo que es una de las primeras entrevistas. Bueno, ¿cómo la Izquierda Democrática, cómo el binomio lee el país, lee la coyuntura? Bienvenidas. Muy buenas tardes, Edgar. Gracias por esta apertura. Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos. Gracias a todo el equipo de Radio Sucesos. Mis mejores deseos en esta Navidad y en este año por venir. Empecemos porque definitivamente será un proceso electoral clave, estratégico en muchos sentidos, ¿no? Creo que hemos venido viendo los ecuatorianos cómo estos últimos años se va recrudeciendo la situación de la crisis y el Ecuador está sumido en una multicrisis. Y con esa base, definitivamente, Carlos Rabascal y yo, quienes hemos tomado este gran compromiso y responsabilidad de estar este momento como un binomio para la presidencia y la vicepresidencia de la República, vemos a un Ecuador de una multicrisis, a un Ecuador que necesita una reactivación económica, social, que necesita
una gestión y un liderazgo urgente en la mayoría de sectores y de industrias. Y vemos definitivamente las alternativas de solución que las hemos planteado en un plan de gobierno con 214 propuestas bajo 5 grandes ejes de nuestro plan, el único que ha cumplido con todos los requisitos que el Consejo Nacional Electoral pide en la inscripción de los binomios. Somos el único binomio de 16 que cumple con todos los requisitos en la presentación y elaboración del plan de gobierno. Pero le hicieron problema, ¿no? A Carlos Rabascal en su momento. En el Consejo Nacional Electoral, no. Si te refieres a la situación interna de la izquierda democrática, Claro. yo diría que lo que hizo la izquierda democrática fue una reflexión democrática, es decir, existen los espacios para acordar o discrepar. Eso es parte de la democracia. Y qué mejor que en la democracia interna de un partido se den las distintas voces. Y al final, el binomio, nuestro binomio fue registrado e inscrito con 21 de 24 de las provinciales de la izquierda democrática a favor del binomio, lo cual te dice que fue una mayoría. Bueno, de esa lectura, de ese diagnóstico del país, de esa multicrisis, ¿no? ¿Qué nos dicen o qué le dice a la gente esos 5 ejes programáticos de esta campaña de izquierda democrática? Junto a Carlos Rabascal, desde el inicio estuvimos diseñando y pensando y con todo un equipo muy sólido de profesionales, hombres y mujeres ecuatorianos y el Partido Izquierda Democrática para presentar este plan de gobierno con 5 grandes ejes. Un eje en seguridad, justicia y anticorrupción, eje en desarrollo económico sostenible e inclusivo, sostenibilidad ambiental y transición energética. ¿Que no debería ser primero ese? Es que no es un tema de cuál es primero, segundo, tercero. Son 5 grandes ejes que se desarrollan con 214 propuestas. Todos son para implementarse y por eso es la importancia, me falta concluir con 2 ejes más, el de bienestar social, derechos humanos e inclusión, y un último eje, un quinto eje, que es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la gestión pública eficiente. Los 5 ejes tienen 214 propuestas, y en este plan que lo he traído, porque es justo esto lo importante del plan, para que tú veas, porque tú me dices cuál es, no debería ser este primero o este segundo. Esto es justo lo que la mayoría, los 15 binomios, y nosotros somos el único que presentó, este es un plan plurianual. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo un pequeño ejemplo, que aquí nosotros estamos diciendo el objetivo, la meta, cómo y con quién lo vamos a hacer, en qué actividades y en qué años. Por lo tanto, aquí tú puedes ver todas las gestiones de las 214 propuestas, en qué periodo de tiempo y cómo se van a ejecutar y cumplir. De todas estas, Alejandra Rivas, si es que es electa vicepresidenta, ¿cuál estaría a cargo? Muchas gracias por esa pregunta, porque es importante que la ciudadanía conozca primero que tengo 35 años de ejercicio profesional en el sector, con experiencia en el sector público, pero mayoritariamente en el sector privado. En esos 35 años me he especializado en el análisis político, en los asuntos públicos, en mediación, en negociación, y definitivamente mis áreas de mayor fuerza son la resolución de conflictos y el manejo de crisis. Bajo esa experiencia y mi trayectoria, con Carlos Rabascal desde el inicio acordamos y revisamos, porque además tenemos 10 años que nos conocemos y hemos trabajado juntos, que mi rol sería el del desarrollo económico sostenible e inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar articulando a todos los sectores productivos, a los actores de producción del país, de la industria, del comercio, de la exportación, del turismo, del ecoturismo, de la inversión nacional y extranjera, bajo una agenda de competitividad, buscando pues obviamente mejorar las condiciones, promocionar acuerdos vigentes importantes que tenemos, acuerdos comerciales, acelerar y agilitar las alianzas público-privadas y buscar actores nuevos a nivel local y territorial, porque tenemos en el Ecuador hoy en día 7 de cada 10 ecuatorianos no están oficialmente en el empleo, lo cual es un indicador muy alto, O ¿no? sea, de alguna manera una presencia intrínseca en la tarea de gobierno.
No es, por ejemplo, como ahora que a ver la vicepresidencia, vicepresidenta, vayas a Israel, ¿no? O sea, tareas específicas. Esto más bien es estar en el día a día. La vicepresidencia como institución es una institución, la segunda más importante de la nación. Y tenemos que devolverle la reputación y la institucionalidad que merece el cargo de la vicepresidencia. Más allá de quién lo ocupe, es un cargo importante dentro de nuestra Constitución. En este caso, mi rol será la activación del sector productivo y de los actores productivos. Hemos visto con mucha preocupación el abandono que hay en agroindustria, en el campo. Por lo tanto, es importantísimo reactivar estos nuevos actores a nivel territorial y rural. Bueno, darles la palabra a los sectores productivos, no que cogobiernen. Es importante que nosotros podamos traer a la mesa del diálogo al sector privado y al sector productivo, porque el Estado como Estado no tiene la capacidad sola de cubrir todas las necesidades del país. Para eso hay herramientas importantes y este momento la ley, como las alianzas público-privadas, que no es posible que demoren 2 años y medio en implementarlas. Entonces tenemos que buscar cómo cortar esos procesos y cómo bajar esos tiempos y esa tramitología y buscar, por ejemplo, los acuerdos comerciales, que yo aplaudo lo que se ha hecho hasta este momento, pero tenemos que seguir y buscar, mirar hacia el Asia-Pacífico, por ejemplo, ¿no? A nivel de términos de comercio exterior, se habla mucho que en 50 años, te estoy hablando de aquí en 50 años, el siguiente polo de desarrollo será el África. No tenemos que esperar 50 años para empezar a pensar en qué podríamos hacer, sino que adelantarnos y empezar a buscar ya esos nuevos mercados, también reforzando nuestra producción nacional, porque pues hay muchos requisitos que se necesitan para la exportación en el mercado internacional. Es lo que el sector privado, las cámaras de la producción reclaman ahora ante la crisis energética. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer centrales térmicas o centrales hidroeléctricas? ¿No? Este es un patrimonio, es un monopolio que tiene solamente el Estado. Y ahí es que estamos como estamos. Por eso es la importancia de que en la mesa de diálogo y de decisiones esté el sector privado como motor de la rehabilitación y del empleo del país, porque lo es. ¿Esto será planteado en este debate vicepresidencial que ya tiene fecha, el 12 de enero? Tiene fecha, sin embargo, no tenemos conocimiento de metodologías, O temas, sea, no es obligatorio. absolutamente nada. Alejandra Rivas iba a estar ahí. Yo voy a asistir, por supuesto. El Ecuador tiene que conocer los perfiles y las propuestas y los planteamientos del segundo cargo más importante de la nación, que es la vicepresidencia. Pero, por ejemplo, la binomio de Daniel Noboa, María José Pinto, ha dicho que lo está pensando, porque no es obligatorio. Pero yo respondo por mí, no puedo responder por María José Pinto. Y si va María José Pinto, ella sería el objeto de las preguntas de Alejandra Rivas. Yo no tengo targets ni objetivos en el debate. Mi objetivo es que la ciudadanía me conozca y que sepa que soy una mujer que tengo una trayectoria profesional y tengo la capacidad y la responsabilidad y el compromiso de, al haber aceptado este binomio y de correr en una contienda electoral para ser vicepresidenta de la República, que sepan que tengo el perfil para hacerlo. Y lo que tengo que hacer es plantearles y decirles por qué lo he hecho y qué alternativas de solución estamos planteando junto a Carlos Rabascal. O a Diego Borja, es que no pasará inadvertido a la izquierda democrática que la ADN y el correísmo están arriba en las encuestas. Eso también es una forma de polarizar la opinión y las encuestas, ¿no? Es decir, hoy en día hay un océano de aquí hasta febrero, todo puede pasar, querido Edgar. Entonces, todos tenemos una gran oportunidad, pero yo creo que aquí la oportunidad la tiene el país, de finalmente hacer un ejercicio de reflexión y de poder ver quiénes son los binomios, la preparación de el binomio, porque aquí también es importante resaltar que son el cargo de presidente y vicepresidente. Es importantísimo lo que vamos a elegir. ¿Por qué Rabascal Rivas podría ser la tercera opción? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta para la cual yo invito siempre, lamentablemente
ni el 2% del electorado lee los planes de gobierno o se pone a revisar todo este trabajo y este planteamiento. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que utilizar mucho la palabra y la comunicación para poder llegar al electorado. ¿Por qué somos ese binomio? Porque somos un binomio sólido, con trayectoria, con conocimiento, que nos conocemos muchos años, que confiamos el uno en el otro. Yo admiro muchísimo a Carlos Rabascal, más allá de los 10 años que lo conozco. Es un hombre que nació sin una pierna y que toda su vida se enfrentó a grandes adversidades, pero nunca dejó de luchar, nunca se dio por vencido, y para mí eso ya me habla muchísimo. Y yo por mi lado soy una mujer que he podido de alguna forma también presentar ciertas credenciales a nivel profesional que nos ayudan a diferenciarnos de los demás. Eso es importante, una buena relación en los binomios. Recordemos en la historia que los últimos presidenciales que se llevaban bien fueron Rodrigo Borja y Luis Parodi. El resto no. Y incluso años antes ya se hablaba, ¿no es cierto?, de la inutilidad del cargo de la vicepresidencia y que en 1960 se decía el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Entonces, es importante quizá en ese sentido empezar a revitalizar el concepto de la vicepresidencia. Restituir la imagen y la reputación de la institucionalidad de la vicepresidencia de la República, que tiene un año, como he dicho últimamente, en coma. No es posible que después de una elección democrática, ciudadana, se designe al exterior al segundo mandatario, ¿no? Para que se lo envíe para... En este caso estamos hablando de Verónica Abad, ¿no? Hemos tenido una vacante y un vacío en la vicepresidencia. Aquí está la importancia de ir al origen nuevamente, ¿no? Los binomios tienen que ser también inscritos y armados y aprobados con esto que yo te comento, como el caso de Carlos y mío. Nos conocemos más de 10 años, hemos trabajado juntos y es importante que eso se vea, se siente y se pueda realmente evidenciar. Porque muchos de los binomios, como bien tú decías en la historia del Ecuador, se conocen en el momento que se toman la foto y que van al registro, o se han conocido brevemente unos 2, 3 meses, etcétera. Y eso no puede seguir pasando porque nuestro país... Después vienen años de relaciones tensas. Y sigue de tumbo en tumbo y nosotros necesitamos liderar cómo los principales mandatarios del país gestionar y sacar al país de esta gran crisis que tiene hoy en día. Una crisis económica, una crisis social, una crisis de seguridad, una crisis de empleo, una crisis de salud. Entonces, una crisis de turismo, una crisis de los titulares negativos de los cuales somos objetos a nivel internacional, lo cual nos ha puesto en pensar 2 o 3 veces para que un turista ingrese al país. ¿Gestionó bien Noboa este año y pico de gobierno? Yo tengo ahí mis reservas. Yo hice análisis político mucho tiempo y ahora estoy en una licencia por este tema. Y creo que el presidente le faltó mejorar en términos de comunicación con la ciudadanía, de que se vea que tenemos un líder en los momentos más duros de crisis. Pienso que hemos tenido grandes vacíos en el manejo de la crisis energética, que seguimos teniendo vacíos en el manejo de la crisis de seguridad, en problemas de salud, de economía, de empleo. Y pienso que esa reflexión es importante que la haga toda la ciudadanía, ¿no? ¿Y este manejo de las redes sociales no ha contribuido a acercarle al jefe de Estado con la nación, con la gente? Pienso que las redes sociales hoy en día también y sobre todo los medios de comunicación necesitamos ser un poco más conscientes y un poco más responsables de lo que publicamos, de lo que retuiteamos y sobre todo de evitar más desinformación, porque esto solo nos ha creado mucha polarización política, social, y también
pues una inestabilidad y una ansiedad, que es lo que se vive, ¿no? Entonces, las redes sociales pueden ser muy útiles como una herramienta para cercanía, para empatía en términos de comunicación, pero también pueden ser vistas como simplemente un maquillaje y no se ve realmente lo que hay atrás. Hablar de lo que le está pasando ahora a Verónica Abad, esta este sumario administrativo que la suspende durante 150 días, esta discusión que se mantiene con ella, el nombramiento de una funcionaria como vicepresidenta encargada. Es decir, hablar de su situación a veces como que es curarse en salud, ¿o no? ¿En qué sentido, Edgar? De que no le pase al próximo lo que le está pasando ahora, al próximo vicepresidente o vicepresidenta. Yo ahí reitero lo dicho hace pocos minutos, vamos al origen, ¿no? Los binomios tienen que hacerse, crearse, armarse, comprometerse, inscribirse con responsabilidad, con conocimiento el uno del otro, con clara lineamientos de lo que se va a hacer, como en mi caso, el rol que yo tengo, el trabajo que he tenido junto a Carlos más de 10 años, la confianza y la amistad que tenemos, además de que admiro muchas capacidades y valoro muchas cosas en él y él en mí, y por eso creo que esas cosas se llegan a evitar y no se dan. Sin embargo, este momento nosotros los ecuatorianos estamos viviendo una situación en la cual, por un lado, tenemos un acto administrativo de suspensión de una vicepresidenta electa democráticamente en un proceso electoral. Eso no es legal. Y por otro lado, tenemos pues obviamente una acción de protección sobre esto y tenemos una revisión que tiene que ir a la Corte Constitucional. Si es legal o no es legal, contestando a tu pregunta, Edgar, lo tiene que determinar el ente que es la Corte Constitucional. Si se dio o no la legalidad sobre esta suspensión de la vicepresidenta y sobre el decreto de nombramiento de otra vicepresidenta. Pero hasta que se pronuncie la Corte Constitucional puede acabarse el proceso electoral. Pero yo, ante todo, Edgar, soy una demócrata. Y para mí, yo creo en la institucionalidad, en las funciones del Estado y en las leyes. Y en este caso, es la Corte Constitucional quien debe determinar la legalidad o no de esos actos. ¿Por qué la gente debe confiar en Carlos Rabascal y en Alejandra Rivas? La gente tiene que conocernos, tiene que escuchar nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros planteamientos. Como digo y regreso nuevamente, somos los únicos que hemos presentado un plan plurianual que decimos cómo, cuándo, con qué y en qué tiempo vamos a implementar las 214 propuestas de nuestro plan. Y eso es importante que el Ecuador hoy en día reflexione y revise bien dentro de las varias opciones que hay, y que no se encasille en esa polarización de los únicos dos candidatos cuando todavía tenemos sobre un 50% de indecisos y esto recién empieza. Seguiremos conversando entonces. Gracias Alejandra por visitarnos. Gracias Radio Sucesos. Estuvo con nosotros Alejandra Rivas Mantilla, candidata a la vicepresidencia de la República por la Izquierda Democrática. Son las 18:46 en Impacto Informativo.
A esta hora saludamos a nuestro último invitado en este viernes. Se trata del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Juan Esteban, gracias por estar aquí con nosotros. Em, bueno, sigue adelante el juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ayer se realizó una audiencia donde se sustanciaron algunos ejercicios, comparecieron algunas personas, ejercieron sus testimonios, pero tengo entendido que no se notificó de estas diligencias a la parte acusada. ¿Qué es lo A que ver, pasó? Bienvenido. es un gusto estar aquí. No, a ver, los juicios políticos se llevan a cabo como si fueran un chiste. Y seamos francos, mire, el artículo 80 de la ley de la función legislativa dice que en todo el momento debe haber debido proceso y garantía de los derechos constitucionales. Es decir, el juicio político, a pesar de tener una laxitud en cuanto a los baremos de sanción, ¿no es cierto? En cuanto a la práctica de la prueba, eso no quiere decir que pueda ser una fiesta de aquí no pasa nada. Le doy un ejemplo. La Asamblea es una institución muy mal tenida. Por ejemplo, el día martes, mi abogado fue a entregar la contestación a la demanda, dejar un expediente con las pruebas documentales y resulta que en la Asamblea ya la gestión documental había cerrado una hora antes del cierre. Y no les notificaron. Pero, no, 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 pero la notificación es otro tema y eso la vamos a topar. Pero imagínese, en la función judicial, si usted tiene hasta las 5 de la tarde que presentar, usted puede presentar 4:59 Claro. y obviamente las ventanillas están abiertas. No, la asamblea es político, no tan jurídico, entonces, vea, claro, entonces no me permitieron ingresar esos documentos, lo cual es totalmente irregular. Entonces, obviamente yo estoy enjuiciando por cada una de esas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que me mandan a mí un documento en donde se les dice a los asambleístas, les convocamos a los asambleístas para una reunión el día de ayer a las 7 de la mañana. Ok, maravilloso. Yo me doy por, o sea, yo me doy por enterado que los asambleístas se van a reunir. Normalmente, o sea, y claro, si no se me escribe a mí, se me dice, a usted le convoco para que venga a tal hora, yo por qué tengo que ir. Y de hecho yo pensé en ir y le dije a mi equipo, a ver, vamos para ver qué es lo que está pasando. Y me decían, no, te vas a perjudicar. O sea, ¿para qué va a estar ahí de metiche si no te han Pero convocado? ¿por qué perjudicarse si ante todo testimonio deben estar las partes, pues, ¿no? Acusados y acusadores. Pero es que yo jamás me iba a imaginar que no iban a citar, porque tampoco le citaron o sea, a ver, mire, le digo así, yo sí he ido a la asamblea, te mandan una carta y te dicen, ven, no puedo tú esperar a que si se trata de un tema, incluso si le concierne a uno no tiene que aparecerse así o sorpresa en la asamblea. Por ejemplo, si tratan de la seguridad alimentaria en la Asamblea Nacional, la ministra o el presidente no tienen que estar así como que apareciéndose, ¿no? Y claro, y luego ellos me dijeron, no, no, pero son leguileyadas. Lo siento, eso es el primer año de derecho. A las partes se les notifica debidamente, pero ya, eso solo, si A quiere- los testigos hay que interrogarlos, pues, ¿no? y sí, a ver, y los O testigos, reinterrogarlos. eso que usted acaba de topar es lo más chistoso del mundo. Verá, permítame, porque tengo aquí, incluso voy a leerles, porque es de replay. Mire, el secretario, cuando tratábamos del tema de los testigos, yo digo, si una parte está interrogando, yo que soy la otra parte también tengo el derecho de interrogar. O sea, Eso es elemental, pues. eso es súper elemental. Luego, ya no tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se lee, se lee que tienen derecho a interrogar a los testigos, los asambleístas solicitantes, los asambleístas miembros de la comisión y las demás partes del proceso. Y pues, yo pido que se lea eso. Y Pamela Aguirre dice, ahí está. Ahí dice que solo pueden ser los asambleístas y los asambleístas solicitantes. Y no deja, y no reconoce el resto de partes. Entonces, de hecho, yo no pude interrogar al testigo que presentó la parte que me acusa. Entonces, en un proceso, un testigo es interrogado por las dos partes. Yo no pude. Y como estábamos en modalidad virtual, aquí viene lo más chistoso, me silenciaban. Claro, porque en modalidad virtual ellos controlan El audio y el video. el audio y el video Claro. del Zoom, exacto. Entonces yo quería quejarme y de repente, ¡pam!, cerrado. Entonces yo podía estar gritando y diciendo, déjenme interrogarle al testigo y no hay cómo.
Y luego, entonces, tiene ese tipo de cosas, ¿no? A la presidenta de la Comisión de Fiscalización se quejó, pues me parece que hace un par de días, de que Juan Esteban Guarderas ha planteado algunas acciones de protección y que ella no las va a observar. Ay, sí, qué delicia. O sea, verá, yo les voy a hacer la vida a cuadritos. Ellas piensan que como tienen ese puesto, ¿ah? Y se sienten impunes y piensan que los juicios políticos pueden mangonearse como si fuera un juguete, sin la solemnidad que exigiría la Asamblea Nacional, ¿no? Esta es la Asamblea Nacional. Es un símbolo de la democracia ecuatoriana. Debería ser llevado con una dignidad, con una pulcritud. Ustedes piensan que esto es un Bueno, circo. se dice que es el primer poder del Estado, ¿no? Sí, pero además la representación del pueblo ecuatoriano, o sea, debería ser lo más digno. Bueno, ellos no lo manejan así. Entonces, obviamente, yo lo que les dije es, por cada ilegalidad que ustedes cometan, yo les voy a poner un juicio, por supuesto. Yo no tengo por qué no hacerles la vida a cuadritos. ¿Cuántas ha presentado? ¿Cuántas acciones de protección? Hasta ahorita dos. Tenía para tres. Entonces, verá, tenía para tres. Una, primero, porque a mí me convocan al juicio político y me dicen, usted tiene 38 firmas. Yo dije, ah, perfecto, quiero verificar las firmas. No, no puedo. Entonces no me pasaron los documentos para mí, para yo poder verificar las 38 firmas. Y de hecho, la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional reconoce que hay irregularidades en 4 firmas. Entonces, si la Unidad de Técnica Legislativa ya reconoció que hay 4 firmas con problemas, ¿cómo se puede decir que hay 38? ¿Y cómo puede ser que yo no pueda verificar eso? Entonces, juicio. Y yo les voy a enjuiciar. Y si la Pamela Aguirre, la IPAME, se queja de esto, ay, pero que se broche el cinturón porque yo voy a enjuiciar todo. O sea, yo no tengo por qué allanarme a que ellas hagan las cosas malas y me enjuicien de manera mala y yo simplemente decir, bueno, que sea lo que la Asamblea quiera. No, 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 no. Ella puede negarse a observar las disposiciones de los jueces cuando se pronuncien sobre las acciones de protección. Ay, ojalá lo haga. Ojalá me esté Lo escuchando. que pasa es que hay antecedentes, ¿no? Y justamente en la Comisión de Fiscalización, porque con esto es de hace 3 meses más o menos, con una acción de protección es que tuvieron que volver a enjuiciar o volver a tomar conocimiento de los juicios políticos contra exfuncionarios del pasado gobierno, que recordemos se retiró las firmas incluso para que queden insubsistentes. Pero ahí reconocieron pues las acciones de protección de los jueces. Claro, y una sentencia de un juez no es algo que uno puede aplicar o no en función de qué tan bien uno se levanta por la mañana, en función de qué humor. No, mire, lo que yo le puedo decir es, ojalá me esté escuchando y ojalá, yo cruzo los dedos, ojalá incumplan. Ojalá incumplan porque entonces yo les voy a enjuiciar por incumplimiento de sentencia. O sea, en un sistema legal, o haces o haces. ¿No es cierto? Eso es lo que caracteriza el sistema legal, que tiene una fuerza de la imposición, es el imperio de la ley. Entonces, si es que la ley dice que las dos partes tienen que poder cuestionar a los testigos, y aquí ellos eso se pasan por encima y solo permiten que una parte lo haga, y yo gano una sentencia que diga, lo siento, usted tiene que repetir eso, y ellos no hacen caso, pues entonces yo tengo que enjuiciarles otra vez por no haber cumplido la ley. Y ojalá lo hagan porque a mí me fascina. Y mire, ese partido político está acostumbrado a no respetar la ley. Yo creo que a partir de algunas victorias que hemos ido logrando con algunos militantes anticorrupción, estamos empezando a forzarles a que lo hagan. Mire esto. Y eso sí vale la pena decirlo. En las otras elecciones, Pavel Muñoz campeaba de arriba para abajo. Y no solo Pavel Muñoz, los alcaldes de todo el país hacían campaña. Ahora, gracias a la sanción que logramos poner a la Revolución Ciudadana y a Pavel Muñoz, lo siguen haciendo, pero de manera mucho más cauta, ¿no? Y démonos cuenta de eso. Es decir, basta un pequeño castigo, como un niño pequeño, que le den una palmada en la mano para que entienda que eso está mal y que el castigo puede repetirse. ¿Esa es la razón real del juicio político, por ejemplo? O sea, sí, por supuesto. Porque le están acusando de incumplimiento de funciones. Sí, claro. Algunas personas en este momento quieren saber, bueno, ¿y cómo así el incumplimiento de función? ¿Qué incumplió, pues, Juan Esteban Guardera? A ver, verá, le digo de manera clara. Primero, dicen, a ver, yo le estuve investigando, yo solicité información sobre la gestión de Diana Tamaín, porque Diana Tamaín, en el medio de su mandato de 6 años, por ley, ella tenía que a los 3 años someter a consideración del mismo pleno su condición de presidente. Es decir, no se cambian las autoridades, pero entre los 5 que son, se tiene que volver a considerar quién es presidente. Y eso no se cumplió. Y eso fue a vista y paciencia del país entero. Entonces un colectivo vino y me dijo,
Nosotros hemos pedido información al respecto. A nosotros no nos preguntan, pregúntele usted, tal vez a usted le responda. Entonces yo pedí información y no me respondió. Entonces yo hice público eso. Y resulta que entonces el que tiene que concurrir a la asamblea no es Diana Tamain por haber hecho esa presunta ilegalidad, sino soy yo por haber preguntado. Ese es el Y primer ese es caso. el incumplimiento. Claro, porque yo dije, estos ciudadanos me están pidiendo esta información, usted no les ha respondido, y yo se la pregunto. Entonces ellos O sea, dicen, usted no puede preguntar, en este caso, al Consejo Nacional ahí Electoral. hay una manipulación. Dicen que los ciudadanos me denunciaron, entonces yo develé la identidad de los denunciantes. Pero eso no es una denuncia, es una solicitud de información. Entonces, lo siento, ahí no hay nada. Y, a ver, seamos francos, mire, ¿es eso lo más importante en el país? A ver, ¿qué tan importante es eso? Tenemos un país que se cae a pedazos y la Asamblea prioriza eso y entonces ahí nos damos cuenta que no es eso, son otras cosas que no se pueden enjuiciar. Por ejemplo, que nosotros impidamos que el correísmo controle el concurso a la fiscalía. Ah, eso sí es la verdad. O sea, ellos buscan cogerse de la mínima pata para intentar votarme, pero atrás están otras cosas. Ahora, no es el único Pero caso. eso quizás es lo que está de fondo en este juicio político, el Exactamente. sacarse de encima a Juan Esteban Guarderas en el Consejo de Participación Ciudadana que impide que haya una correlación de fuerzas favorable a sus intereses. No quiero victimizarme tanto, no es como que, ay, el pobre Juan Esteban Rivera, La última vez que estuvimos acá hicimos algunas cuentas y Juan Esteban Guarderas no era precisamente quien movía la balanza, pues, ¿no? o sea, sí, claro. Eso depende de las vocales Johanna Verde Soto, Jazmín Enríquez. Miren, ahorita es súper importante que su público lo tenga claro. El Consejo de Participación está compuesta por 7 personas y hay 3 abiertamente correístas, miembros de la Liga Azul, ¿no es cierto? Que de manera sistemática votan juntos, no pase lo que pasa, y otros 4 que somos independientes, ¿ok? Entonces, Juan Tony, usted, Enríquez y Verde Eso, Soto. así es. Si a uno de los Pero a nosotros veces 4, Verde Soto no hay certezas, pues. así es. Bueno, ya, no, 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 permítame, no quiero causar ahorita un conflicto dentro de esta mayoría, porque mire, es muy frágil. Si uno de esos 4 cae o se vira, los correístas pasarían de tener una minoría de 3/7, a una mayoría de 4/7. Si a mí se me destituye, mi Pero es sucesor, que habría que traer algún suplente, ¿no es cierto? claro, Que ¿y es, cuál es mi suplente? A las personas que me están escuchando y estén en el tráfico, abróchense en el cinturón. Nada menos que Franco Olor, Eduardo Franco Olor, ex abogado de Jorge Gras, miembro de la Liga Azul, declarado. acusado ante el Tribunal Contencioso Electoral por eso. Claro, claro, claro. Entonces ahí sí, el correísmo tendría 4/7, una mayoría absoluta, muy sólida, y podrían controlar, solo le digo lo que viene en los próximos 6 meses. Bien, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía Lo más General del importante. Estado y Consejo de la Judicatura, los vocales que van a durar 6 años. Hablando de esto, ¿y ya aprobaron ahora el reglamento para elección del Consejo de la Judicatura? Sí. Sí, 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 sí. O sea, eso es una revisión del reglamento anterior. O Ah, sea, a ver, ¿cuál es? Para que la gente lo tenga claro. Em, en ese reglamento están los parámetros de quiénes son las personas que tienen que ser identificados para enviarnos de la terna. Esto no es un concurso. Esto es súper importante permítanme ahí ser un poco más esquemático. En el Consejo de Participación Ciudadana hay 2 tipos de proceso de elección de autoridades: los concursos y las designaciones a partir de terna. En los concursos ahí sí hay un jurado, que es la Comisión de Selección, la Comisión Ciudadana de Selección, etcétera, etcétera. Hay un proceso de convocatoria abierta, fase de méritos, oposición, ok. Eso es, por ejemplo, concursos de Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, ya. En el caso del Consejo de la Judicatura, son ternas que nos vienen de distintos poderes del Estado. La Fiscalía manda claro. una terna, Pero la eso no Asamblea. tienen que hacerlo hasta enero. Sí, exacto, pero nosotros ya tenemos que tener el reglamento listo para decirles, a ver, usted no me puede mandar el hijo del primo del tío del vecino, tiene que ser una persona con cierto nivel de experiencia, con cierto nivel de recorrido académico, con cierto nivel de probidad, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, estábamos hablando de esas entidades estatales que le interesan a la mayoría
o a la eventual mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de la Judicatura es vital. Vital. Y adivinen con qué votos tuvimos en contra. Solo adivinen. ¿Cuáles son los votos que tuvimos en contra? Los tres citados. Claro, por supuesto. El correísmo votó en bloque en contra. Igual que miren lo que pasó en el reglamento para la Fiscalía General del Estado. Mire esto. Augusto Verduga era precandidato a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. La semana siguiente él presenta un reglamento en el Consejo de Participación Ciudadana y es un reglamento que tenía unas características que eran infames. Permítanme, le doy tres ejemplos así de entrada. Primero, no había examen oral, solo exámenes de escrito. ¿Por qué? Porque el examen escrito es donde más puede haber fugas de información. Claro. Si es que yo le paso, si por ahí se fugan, si por ahí se soplan las preguntas que se les va a hacer, puede que venga el peor abogado del mundo, del planeta Tierra, pero como ya se sabía la pregunta, viene Saca aprendido sobre la el lección. siempre. Exactamente. Solo en la pregunta oral usted ya les mide bien porque de manera espontánea la persona se mide ante un jurado. ¿Y si se aprenden de memoria las preguntas? Pero es que en el jurado a él le pueden hacer repreguntas y las preguntas están abiertas. Le pueden hacer caer. Le pueden hacer caer. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí no había eso, ¿vale? Primero. Segundo, las impugnaciones eran al inicio del proceso. Es decir, nadie del país está muy atento a este concurso y ahí es en la fase en donde uno podía oponerse a los perfiles. Yo dije, pero sobre mis polainas, o sea, jamás. La impugnación tiene que venir al final, cuando el país entero ya está más o menos atento de quiénes son los perfiles, quién está ganando, quién está liderando. Al final, para que no haya sorpresa, o sea, imagínense que sea el comiecito. De repente ocurre que usted no sabía que tal o cual persona estaba concursando, que se puede hacer un narco postulante, y de repente nos amanecemos que ya no hay periodo para O impugnarles. sea, por eso se necesita, pues, de alguna manera mantener esta correlación de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero claro, su suerte ahora depende de la mayoría legislativa. Eh, ¿Quiénes van a votar contra usted? Bueno, obviamente la Revolución Ciudadana. ¿Qué se sabe del Partido Social Cristiano? ¿Qué sabe de Construye? El propio ADN. Bueno, ayer fue la práctica de la prueba y fue chistoso. O sea, lo siento por decirlo así. La práctica de la prueba documental que presentó la señora Ana Herrera, que es la persona que me está acusando, duró media hora. Media hora de prueba documental, nada más. Y de todos los testigos que ella pidió, le llegó uno. Uno, y cuando se le preguntó a ella si yo había incumplido las funciones, ese testigo dijo, de eso sabe mi abogado, yo no sé nada de eso. O sea, hasta ahorita no hay una sola prueba en contra mía. Entonces, Pero mañana usted yo sabe tengo... que a veces los juicios políticos prescinden de las pruebas y no, ahí son importantes los votos. Claro, pero yo mañana les voy a poner en evidencia. Es decir, mañana yo tengo mi fase de alegatos, mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, y lo que yo les voy a decir es, por favor, síganme acusando. Síganme acusando porque ustedes se ponen en evidencia que aunque no haya pruebas, sí en un juicio político, demuestran la calidad de políticos que son y a mí me permiten que mi perfil siga mejorando. O sea, les soy franco. Hasta ahorita ha sido una maravilla que me pongan en juicio político porque la gente se da cuenta del tipo de acusaciones que uno tiene y se alía. Es decir, por ejemplo, otra de las cosas, verá, un tema que supuestamente uno de los temas que me estaban acusando. Me acusan que yo he manipulado la justicia en una contravención, no un delito, en una contravención que es el único juicio que yo he tenido en mi vida. Ya. O sea, yo he tenido un solo juicio en mi vida y gané en dos instancias y es una contravención. Es una contravención con el honor, contra el honor. ¿Por qué gané? Porque la persona que me acusó no presentó ninguna prueba de cómo su honor había sido dañado. Entonces el juez en primera instancia dijo, falta esta prueba, y en segunda instancia los jueces dijeron, falta esta prueba. Entonces, eso igual vemos que eso no es importante para el país. O sea, que la Asamblea se fije en qué tan bien se ventiló una contravención para poder destituir a un consejero, lo siento, esto es de Ripley. Ya. Ok. Pero mientras más eso me atacan con eso, más gente se solidariza conmigo y me dice, tú eres un buen político. Entonces, la verdad es que el juicio político, como está tan mal manejado, está funcionando a mi favor. ¿Cómo? Pasó con Mónica Palencia, acuérdese. Claro, por supuesto. O sea, como lo hacen tan mal,
la gente luego le aplaudió a Mónica Palencia porque Mónica Palencia fue al pleno y les dio, pero les barrió. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el resto del juicio político. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda el día de mañana. Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Gracias por la visita. Siempre cuente conmigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Fueron 60 minutos con las noticias y el análisis en Impacto Informativo con Edgar Vázquez. Nos encontraremos mañana a las 18 horas.